Seguramente ustedes se han visto al espejo en un momento determinado y se preguntan, "Ay, ¿qué es lo que me está bloqueando en la vida? ¿Yo por qué no avanzo? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Dónde me estoy quedando con mis ilusiones y mis proyectos más importantes? ¿Qué es lo que no me permite avanzar con certeza hacia mis objetivos?" ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? Yo les pregunto, ¿por qué están hoy aquí? Ustedes se preguntan por qué están hoy aquí. Es que esto es bien importante. ¿Por qué qué? Por el secreto. Bueno, ahorita les voy a revelar los secretos, porque son los secretos que nadie te contó. Segundo, porque me parece bien interesante que cada uno reflexione por qué la sincronía y la sintonía con el universo me permite estar en este aquí y este ahora, en este instante, con toda esta gente maravillosa que sacrifica un momento de su descanso, tal vez para llenarse de conocimientos, obviamente, ¿no? Y entonces estar acá frente a ese de allá. Hablar de códigos de la abundancia y de los secretos que nadie te contó implica entonces entender que ese estado de abundancia y de prosperidad está en la mente. Ojo, nos han dicho los grandes gurúes de las inversiones y de todas estas cosas que los problemas del dinero no se resuelven con el dinero, sino que hay que pensar en que vamos más allá. Pero yo quiero extrapolar esto mucho más lejos y no solamente hablar de abundancia en términos económicos, porque es que si tenemos una mente que sea próspera realmente, vamos a lograr cosas que ni siquiera sospechábamos. Hasta acá muchas veces esa mente es la que nos bloqueó y entonces vemos que lo que está ahí afuera no es otra cosa que un reflejo de lo que tenemos dentro, y lo que tenemos dentro con frecuencia está en relación con cosas que heredamos, con lo que llamamos las memorias ancestrales, que no son simplemente las memorias familiares, ojo con eso, son las memorias ancestrales y eso incluye a mucha más gente que está fuera de nuestro núcleo familiar como tal. Así que de nosotros depende empezar a comprender que si eso está ocurriendo ahí en el interior, que si nosotros decimos que es un reflejo de lo que creemos adentro, tenemos que pensar que al desbloquear esas historias heredadas, vamos a tener que empezar a meditar en si tener más o ser más. Esto es bien importante, porque muchas veces nos dedicamos a tratar de incrementar todo lo material, todo lo denso, todo lo que aparentemente es importante, pero resulta que la física cuántica nos dijo que la materia es 99.999999% vacío. Pucha, entonces aquí nos queremos aprovechar de tratar de conseguir el vacío. Y eso podría tener algún sentido, porque el vacío está para ser llenado. ¿Ven ese jueguito de palabras? Esto significa que si empezamos a ir un poco más allá, vamos a entender también que en esto que les voy a revelar hoy, ustedes deberían hacer música como de película ahí para que suene bien. Tan, ta, tan, ta, 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 tan, más o menos, eso, ¿sí o no? Y suena bien, eso. Entonces, voy a decirlo con una voz así bien. Hoy voy a revelarte los secretos. No, Dios mío bendito. Y yo me enamoré de mí mismo. Empecemos a transformar la relación, no solo con el dinero. Aquí apenas pongo algunos aspectos. Miren, con el trabajo, con nosotros mismos, ojo, con nuestra salud. Frecuentemente nos dedicamos a materializar, a tratar de conseguir, y al final lo conseguimos, y conseguimos muchas buenas cosas,
para poder invertir todo eso que logramos en recuperar nuestra salud. Cosa grave. Y créanme que lo veo todos los días en consulta. Todos los días me llega alguien en consulta: doctor, se me fue la vida trabajando, no me di cuenta, me perdí el crecimiento de mis hijos, me perdí el disfrutar la vida, me perdí tal vez de muchos viajes, me perdí de estar innovando, creando, modificando mis cosas, de divertirme, de estar con mi grupo de amigos, de volver a la tribu, porque quería conseguir mucho. Y sí, lo logré, pero ahora no lo puedo disfrutar porque esta artrosis me tiene fregado, porque este cáncer me invadió, porque estoy en una depresión profunda, porque ya no me encuentro conmigo, porque ya ni siquiera me reconozco, porque ya me autoataco, precisamente porque el proceso de lo autoinmune comienza por ahí, cuando yo mismo reconozco que hay algo en mí que no está bien y entonces yo digo, esto no soy yo. ¿Les ha pasado alguna vez? Ojo, porque eso es un signo de alarma que les está diciendo, pongamos atención. Se justifica entonces, en verdad, salir de esos códigos de la abundancia real por los espejismos que nos va poniendo la vida en el día a día. Se justifica que sacrifiquemos lo que en verdad vinimos a hacer en este abrir y cerrar de ojos, porque eso es nuestra existencia. De un minuto a otro nos damos cuenta, Dios mío, ¿cuándo pasó tanto tiempo? Alguien hoy muy amablemente me decía, ¿cómo nos pasa el tiempo, no? Yo te conocí sin canas. Yo le dije, ya te puedes ir. Pero no, yo le dije, no, las canas son sabiduría, en esas cosas que uno se refugia. Pero resulta que entonces nos damos cuenta también que si vamos a hablar de esos secretos, vamos a empezar a hablar de una serie de códigos. Y vamos a hablar de, digamos que unos 20 códigos muy importantes en los que yo les pido, tomen nota, ni siquiera porque escriban o porque simplemente guárdenlo en su corazón. Alguien dice que cuando uno se apasiona con las cosas, no necesita una agenda para recordar las cosas porque el corazón se lo recuerda. Así decía Facundo Cabral. Y ese primer código es comprender que las crisis no son otra cosa que cruces. Y observen esta imagen que me parece súper propicia, ¿sí? Porque la vida siempre nos está dando ese doble albedrío, el libre albedrío mejor. Podemos ir por acá o por allá o simplemente buscar otros puntos cardinales más y darnos cuenta que cada crisis es un cruce y un punto donde cada uno empieza a decidir si continúa igual o si empieza a renacer. Yo no sé si los que están por allá atrás alcanzan a ver, pero por si acaso les aumento aquí lo que está apareciendo. Entonces, ese primer código de los cruces en lugar de crisis, nos invita a que miremos con otros ojos lo que nos está ocurriendo. Y si cada uno mira con otros ojos lo que está ocurriendo, implica que empezamos a darnos cuenta de que cambia la posición del observador y por tanto cambia lo observado. ¿Entienden ese concepto? ¿Alguien no lo entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si alguien desde allá del fondo está viendo esta botella y allá hay un proyector y la ven allá en el tablero, esto se va a ver como una especie de círculo, ¿sí? Pero si yo la miro desde acá y la veo allá proyectada, voy a ver casi como una especie de rectángulo. ¿Y quién tiene la razón? Claro, pero lo observado cambia de acuerdo al punto de vista del observador. Y eso significa que si aprendemos a mirar las cosas con otros ojos, vamos a encontrar que va a haber respuestas a muchas cosas que nos van a permitir ser mucho más abundantes. Cosas que ocurren con frecuencia, las famosas excusas, ¿sí? No estoy preparado, no tengo el dinero suficiente, nadie me apoya, yo quisiera tener los recursos para poder avanzar.
no me formé lo suficientemente bien, no es tiempo todavía, y empiezan todas las autosabotajes que nos vamos haciendo para tratar de evitar llegar a la conclusión final que indica tenemos que conectarnos con nosotros mismos. Y ahí viene el segundo código, miren qué tan importante, actuar como si ya fuera un hecho. Y ese como si significa que estamos viviendo, ya lo hemos dicho en algunas otras charlas, el 95% del tiempo nuestro estamos viviendo desde nuestro subconsciente. Es decir, que ese subconsciente que se alimenta de imágenes debería ser nutrido entonces de otra cosa completamente distinto, porque ese universo no responde a lo que tú deseas, responde a lo que tú eres. Y por eso dijimos ahorita, primero ser, ¿sí? Eso es fundamental. Si en verdad pensamos en que primero es ser, nos damos cuenta de que allí puede empezar a generarse la certeza más importante. Y si actuamos desde la convicción, entonces ese universo empieza a conspirar a nuestro favor para materializar, para concretar. Imagínense ustedes que allá afuera hay una bóveda celeste. ¿La están viendo? ¿Sí la ven o no? Saluden al Atlas 31, no sé qué, por ahí derecho. Hay una bóveda celeste. Y hay una bóveda celeste con todos los recursos disponibles. Pero esa bóveda celeste necesita unas instrucciones precisas para lo que hay allá, que tú tanto deseas desde la ferviente aspiración, pueda llegar a ti. Entonces, cuando le hablamos a la bóveda celeste, cuando tenemos la certeza de que allá vamos a encontrar todo aquello que necesitamos, simplemente lo que necesitamos es comunicarnos de una manera expedita, clara, concisa, concreta, respecto de aquello que nosotros estamos deseando fervientemente, que no es otra cosa que los orientales hablan de la ferviente aspiración, ¿sí? Entonces, no confundir el deseo simplemente con la aspiración mayor, porque en esa aspiración mayor generalmente se involucra no solamente en tener aquello que reconocemos como material, sino otra cosa muy importante, y es la posibilidad de que eso que queremos adquirir al final tenga un servicio, que no es otra cosa que el vicio de ser. Es decir, si logramos comprender eso, ese universo, esa bóveda celeste, ese campo cuántico, ese campo punto cero, esa matriz divina, mi Diosito lindo, nos va a entregar eso que nosotros necesitamos, pero ya porque no lo estamos pidiendo, lo estamos proyectando nosotros en la bóveda celeste. Ojo, hagamos una diferencia muy grande en eso. Pedir es reconocer la escasez, y cuando uno pide, entonces estoy diciendo es que yo no tengo eso, pues pobrecito yo. No, en serio, prácticamente cuando yo me miro y digo, pobrecito yo. No se ría, Cristina, que esto es muy serio, muy serio, muy serio. Y cuando yo digo eso, prácticamente. En cambio, cuando yo doy las gracias porque reconozco que allá está y que lo tengo, y simplemente lo que quiero es proyectarlo, ojo, desde el interior, para que se vea reflejado en esa pantalla de la bóveda celeste, entonces ya el proceso empezó a modificarse por completo, y ya en nosotros están todas esas herramientas suficientes y necesarias para poder plasmarlo. Entonces, ¿cuál era el primer código? Eso, me encanta. Bien, nadie se fijó en el pastel, nada de eso. Ahorita cuando vaya en el 19 les pregunto. Bueno, ese primer código, la crisis como cruce, y eso es fundamental. Pero este segundo también es absolutamente fundamental. Nos damos cuenta de que estos códigos todos tienen un orden, y es que todos son fundamentales. Pero nos vamos a dar cuenta que si empezamos a aplicar esto, en ese como sí, la fisiología interna cambia.
El comportamiento de nuestro cuerpo cambia, nuestros sistemas de creencias cambian, lo que estamos generando desde el interior se modifica por completo y siempre nos pusieron ejemplos. Yo les voy a invitar a que pongan su imaginación en este momento a rodar. Y entonces imagínense en este mismo instante que ustedes están en una playa, es una tarde soleada, esas olas vienen hacia ustedes, juegan caprichosamente, ustedes ahí tienen los piecitos, no sé qué, alcanzan a ver en el mar unos pescaditos pequeñitos y de pronto viene una ola muy grande hacia ustedes, los empapan, se mueren de la risa. ¿Acabaron de ver esa escena o no? Pero es porque nunca les ha pasado, ¿cierto? Nunca les ha pasado. Entonces, cuando empezamos a ver eso, cuando lo imaginamos, casi uno siente hasta el aroma de ese mar, hasta la brisa que pasa allí cerquita, por supuesto percibe el agua llegando a sus pies y evidentemente no estamos en este momento allá. Pero el subconsciente en fracción de segundos es capaz de modificar esa fisiología de tal forma que nuestro cerebro identifique esos engramas, esas escenas que teníamos allí guardadas, las traiga a este presente y otra vez sintamos ese placer. En serio, me acaban de dar ganas de comerme un pargo frito con unos patacones. Esto sí es grave, porque en serio se me vino... Ay, bueno, no quiero camarones en salsa rosada tampoco, no hay problema, sigamos. Entonces pensemos en esto. Ese como sí resulta fundamental. Tercer código. Lo único que no podemos recuperar es el tiempo. ¿Sí? Ustedes pierden dinero, probablemente lo puedan volver a recuperar. Ustedes, digamos, se ven asaltados en su salud por alguna circunstancia, es muy probable que puedan recuperarla nuevamente, porque por fortuna nuestro cuerpo tiene la posibilidad de modificar y de recuperarse hasta en el 75% de las patologías que sufrimos en el día a día. Eso significa que no tendrían que ir donde Alejandro Posada. No, mentiras, borren eso. Eso significa que cada uno de nosotros en realidad empieza a darse cuenta de que en el interior empieza a salir un valor muy importante a flote, que es ese factor del tiempo. Por eso, no vender el tiempo. Miren, yo sé que esto va a sonar fuerte. Hay mucha gente que está empleada hace muchos años. Y eso no está mal. Eso no está mal. Lo que sí está mal es estar empleado hace muchos años estando muy aburrido con lo que estás haciendo, con lo que no disfrutas, con lo que no te genera placer, con lo que no te lleva a soñarte con levantarte para ir a la oficina, sino decir, uy, lunes, hay que ir a la oficina otra vez, no puedo creer. ¿Qué es esto tan aburrido? ¿No? Y entonces empezamos a chapalear, ¿sí? Pero en cambio hay gente que se da cuenta de que es una oportunidad maravillosa y sin embargo cae en cuenta, oye madre, yo le estoy dedicando todo mi tiempo a la empresa y ¿cuándo viene lo mío? Algunos empiezan a vislumbrar eso tempranamente y dicen, no voy a soltar mi empleo, pero voy a invertir un pedacito de mi tiempo extra en ese sueño que yo tengo, ¿sí? Y entonces empiezan a percibir lo que llamamos otros fondos, y a veces esos otros fondos empiezan a hacer lo que llamamos las entradas pasivas, que sería lo que un buen inversor debería soñar. Y esas entradas pasivas están diciendo, ojo, que cuando estés en la playa, como en esa escena que acabamos de vivir, esa inversión pasiva te siga dando con qué pagar el siguiente viaje sin que tú tengas que estar allá sentado. Es decir, que la inversión que hiciste te permita recuperar de alguna manera esto que invertiste en tu descanso y en tu diversión. Pero mírenlo en todos los aspectos, miremoslo en el aspecto salud. Entonces, esa buena inversión implica que no hay que tener un tiempo limitado, porque en el tiempo limitado, cuando vendemos el tiempo, limitamos la abundancia al reloj. Eso significa que la excusa aquella de que es que estoy trabajando mucho y no tengo tiempo de hacer ejercicio,
es que estoy trabajando mucho y no tengo tiempo de irme a preparar un buen alimento y más bien me como la comida chatarra todos los días, está bien que de vez en cuando nos demos un gustico, pero otra cosa es que eso se convierta en la réplica de todos los días, porque evidentemente tu cuerpo te va a decir, hermanito, no estábamos conversando, yo se lo había advertido, yo le había dicho que era necesario, yo le había dicho que era importante que llegáramos a esto, y entonces finalmente entregan esa posibilidad de darse cuenta de que allí había otra serie de recursos. Cuando en cambio, ya te voy a poner a hablar, porque las últimas que llegan hablan aquí, entonces, qué maravilla. Pero en cambio existe un valor ilimitado, ojo a esto, que crea sistemas que generan valor de más alta calidad en lo que estamos haciendo. Respecto de la salud, esa inversión que hicimos en el ejercicio, en la buena alimentación, en la diversión que es tan importante, llega un momento en que te dice, venga, aquí le doy los, ¿cómo se llaman? Los dividendos. Y esos dividendos es, me llegó esa gripa, no me da una bronquitis, sino que me defiendo. Me llegó la tusa porque Cristina me dejó. Entonces en ese momento yo recurro a esa energía de reserva que tenía y digo, ahí tenía un poquito de reserva, Cristina, váyase, ¿sí o no? Entonces ese tipo de cosas nos están diciendo, no vender el tiempo, invirtamos en el tiempo. Eso es lo más importante. Hubo una película por ahí que sacaron en Netflix hace mucho tiempo, no me acuerdo, la que tenía el código del tiempo, algo así, que tenían una especie de manillita donde la gente miraba cuánto le quedaba de vida. Yo a veces me he puesto a pensar, porque uno a veces piensa, y a veces me pongo a pensar si así como las mujeres, por ejemplo, nacen con un número de óvulos determinados, que van a ser sus óvulos de toda la vida, porque estos óvulos no se van a incrementar en el resto de su vida, y se los van gastando cada mes. Yo me pongo a pensar si no nos estamos gastando muchos latidos de nuestro corazón cuando nos angustiamos más de la cuenta y ese corazón se acelera. Yo me pongo a pensar si ese corazón en un momento determinado también no está diciendo, hey, detente, haz la pausa, encuéntrate contigo, piensa, medita, reflexiona, vuelve a ti, vuelve a tu centro, encuéntrate con tu familia. Hicieron un estudio prospectivo que ya lleva casi 80 años. Esto es de los estudios más grandes que se hayan relatado en la medicina, donde empezaron a buscar aquello de las zonas azules, que está también ese documental en Netflix, donde hay un índice de longevidad extraordinariamente grande. Y entonces, claro, quienes empezaron a hacer el estudio dijeron, vamos a buscar por qué esa gente vive tanto, ¿sí? ¿Por qué esa gente tiene una longevidad tan grande y qué es lo que hacen? Por supuesto, en su presupuesto inicial, presupuesto, ellos decían, seguramente es gente que es vegetariana, gente que trabaja 5 o 6 horas diarias, gente que a lo mejor tiene un nivel de vida económico extraordinario, y resulta que lo que se han venido encontrando durante ese tiempo, en algunos casos es casi hasta lo contrario. Se encontraron en un pueblito de Italia, no recuerdo en este momento el nombre, como muchas de estas personas tenían un índice de longevidad supremamente grande, y cuando empezaron a hacerles como la vigilancia, el seguimiento, se dan cuenta que son los que se reúnen cada semana a beber, a morirse de la risa, a hablar de mil cosas, a tomar la cervecita, las pastas, todas esas cosas que aparentemente la medicina nos dijo, no, pues que si usted se pone a tomar alcohol cada 8 días, esto lo va a enfermar y lo va a meter, ojo, que no me estén escuchando aquí de la fábrica de licores, pero ¿qué está ocurriendo en esos pacientes? Y la medicina nos dijo, pilas, que es que el licor es malo. Y una cosa es que te tomes una copita, pero si te tomaste tus buenas botellitas allá el fin de semana y fuera de eso comiste pastas y entonces toda esta cantidad de salsas y cosas que uno esperaría, no, esta gente va a tener esos índices absolutamente alterados y su química sanguínea vuelta lo que sabemos. Y resulta que se dieron cuenta que uno de los factores más importantes al final del día
era que estas personas disfrutaban tanto de volver a su tribu, a su núcleo familiar, y entonces se sentaban en la mesa como a algunos de nosotros nos tocó. A mí me tocó que cuando íbamos a la casa de los abuelos, ellos tenían una de esas mesas extensibles, porque nuestra familia era grandecita, nosotros fuimos 7 hermanos, y fuera de eso las tías y los tíos, y entonces eso se iba alargando mágicamente, porque ellos sacaban como la gavetica y se extendía la mesa, y para el otro lado igual, y nadie se podía parar hasta que el último terminara. Miren lo que les estoy diciendo. Fue algo así como, si tú te levantas antes de que el último termine, eso es completamente irrespetuoso con ese alguien que está esperando que lo esperes. Pero lo más bonito era que era un momento de compartir muchísimo. Esta gente de ese pueblito hacía lo mismo, compartía, se reía, y esas horas de diversión implicaban endorfinas, que son sustancias del placer, que disminuyen inmediatamente las sustancias del estrés. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Ya. Implica que nada más y nada menos que cuando se vuelve a la tribu, que cuando uno se siente perteneciente a un núcleo, el valor por la vida es mucho mayor. Resulta que en ese pueblo, con el avance del tiempo, las distancias empezaron a ser cada vez mayores. Imagínense un Medellín hace 50 años, donde uno para ir donde cualquiera podía ir caminando fácilmente y era cerquítica todo. Pero hoy en día a veces vamos a Envigado y nos gastamos 2 horas, ¿sí? Y eso mismo empezó a ocurrir en ese pueblo, entonces ya la gente no se siguió reuniendo cada semana, sino de pronto, y si estaban muy de buenas, cada mes, y a lo mejor un poquito más allá, y resulta que cuando empiezan a darse cuenta, los índices de longevidad empiezan a disminuir y a equipararse con la mayor parte de la población mundial. ¿Qué nos está contando eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay que mirar detrás de esto de no vender el tiempo e invertirlo en un valor ilimitado que crea sistemas que generan más allá de tus horas una ganancia extra? Es decir, que ese tiempo que estás invirtiendo en tu familia o en tu gente, o en tu núcleo, o en tus amigos, o en tu diversión, o en sentarte a tocar una guitarra y cantar 2 o 3 canciones y tomarse, ¿por qué no?, un buen vino en ese momento, es muy factible que esté generando que ese tercer código de información dé unos dividendos mayores. Muchas veces, código 4, nos metemos en una cosa que es muy significativa, y es que a veces buscamos lo que queremos, pero decimos, no, eso tiene un precio muy alto, eso tiene un precio muy alto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar eso? Resulta que cuando tú tienes la convicción total de que eso vale la pena, pagas el precio que eso tiene, pero sin dolor. Y por eso puedes ir a la consulta del hermano Alejo, y pagas ese precio sin dolor, porque ¿qué estás encontrando allí? Que cada inversión en ti mismo es una semilla de abundancia futura. Cada inversión en ti mismo es una semilla de abundancia futura. ¿Se imaginan lo que esa frase significa? A veces nos da temor invertir en nosotros, invertir en el conocimiento, invertir en ese momento de diversión, invertir, ¿por qué no?, en una buena ropa que haga de segunda piel y que nos esté permitiendo ser presentables, y ¿por qué no?, abrir muchas puertas, o invertir más allá de lo material en una buena sonrisa, en una buena compañía, en un buen abrazo. A mí me encanta cuando llego yo por aquí y antes de empezar, algunos se van acercando, yo quería venir por mi abrazo. Alguien me dijo eso ahorita, ¿dónde estás? Allí. Me encanta esta mujer, y siempre que llega a la consulta es, no, yo vengo por mi abrazo, ¿sí? Créanme que yo también voy por el de ella, porque es que nos empezamos a nutrir mutuamente, y ahí es donde empieza la riqueza abundante. Cuando multiplicamos y nos damos cuenta de que el precio del crecimiento siempre es menor que el costo de quedarse igual. ¿Escucharon esa frase? El costo, el precio del crecimiento siempre es menor que el costo de quedarse igual. Esta frase es casi que lapidante, ¿o no? No.
¿Se justifica entonces invertir en nosotros? ¿Vale la pena pagar el precio justo? Vale la pena que empecemos a darnos cuenta que esos códigos de abundancia tienen que ver mucho con la manera en que estemos interpretando esto que nosotros tenemos. Quinto código: si no arriesgas nada, a lo mejor lo arriesgas todo. Miren esa imagen. ¿No les parece esto muy diciente? A veces no nos atrevemos a dar el salto y por supuesto nos llenamos de temor. El consejo es: no miren hacia abajo, porque es muy posible que esa ley de atracción los lleve, ¿sí? En cambio, si vemos eso que queremos lograr, si nos proyectamos al frente, es muy factible que logremos salir de esa zona de confort para darnos cuenta de que ese miedo al fracaso es el que rompe más sueños de los que vamos fabricando. Entonces es importante dar el salto. Esta mañana veía una paciente a la que no veía hacía ya como año y medio más o menos. Y hace año y medio, revisando la historia, me di cuenta que consultó porque me dijo: Alejo, estoy muy aburrida con lo que estoy haciendo. Me va bien, económicamente pienso que es un excelente salario, pero eso a mí no me apasiona. Cumplo con mi deber, pero eso no me apasiona y no soy feliz. Y siento que algo está robándome esa felicidad y por lo tanto entonces no logro encontrarme conmigo misma, me decía en aquella época. Y por supuesto empezó a tener problemas que se reflejaban en su cuerpo. Yo le decía: ¿cuál es la emoción que habita en ti en este momento? Me decía: tristeza. Adivinen qué le empezó a dar. Ya que hay maestros. Claro, pulmones. Los pulmones son ese órgano que maneja las tristezas. Y empezó a tener cuadros gripales a repetición, incluso le dio una bronquitis muy severa en un momento determinado, hasta que un día dijo: ya, me importa un carajo. A lo mejor me quedo sin trabajar, yo no sé cuánto tiempo, a lo mejor no sé qué va a pasar aquí, todo el mundo me va a decir que estoy loca, pero yo necesito ser feliz. Y esta mañana me la encuentro después de ese tiempo y me dice: no te imaginas lo feliz que estoy. Y me pone una sonrisota de esas que uno dice: te voy a pedir cita. Y eso fue fantástico porque en esa sonrisa me contó todo el chisme. A veces no hace falta expresar con palabras muchas cosas cuando uno se da cuenta que esa sonrisa está aportando una información demasiado valiosa. Y esa información tan valiosa hace que ese ser empiece a experimentar esa pasión por la vida, ese sentimiento, y entonces ya no es un sacrificio, sino un sacro oficio. Y es decir, que esto que está viviendo en ese momento le permite pasar a esa zona de crecimiento y empezar a arriesgar como esa única forma de descubrir ese verdadero potencial que hay allí. Entonces, ojo, yo no les pido que hagan una renuncia masiva mañana. Yo les estoy diciendo: sean felices con lo que estén haciendo. Hay gente que por el contrario me dice: no, yo prefiero apostarle a un empleo, me siento más segura, no me siento capaz de realizar cosas personales, yo prefiero tener que ejecutar unas órdenes que me están dando y así soy feliz y me siento segura y me siento, como decíamos antes, en piedra. Pero es factible que mañana te digan: es el momento del ácido, ¿no? Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte por aquí después de estos tantos años. Muchas gracias por tus servicios. En verdad has sido una persona muy valiosa para nosotros. En verdad disfrutamos mucho de tu presencia. Ahora espero que disfrutes de nuestra ausencia, ¿sí? Y ahí empiezan a resignificarse muchas cosas. Entonces, arriesguémonos. Miren, arriesgarse significa apasionarse. Y apasionarse significa volver a ese reto mayor que vamos identificando en cada acción que vamos generando. Esas acciones nos van a llevar también a que venga ese sexto código, que es el de buscar un empleo. Miren la palabra trabajo en inglés, job. Y miren lo que esto nos llevaría a pensar: just over broke. Se los vuelvo a repetir. Prácticamente just over broke. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Vamos.
aquí. Ahí te puedes sentar. Bueno, entonces, ese just over broke significa tenemos que hacer una evaluación entre el trabajo por dinero y el trabajo por propósito. Normalmente cuando trabajamos simplemente porque yo me tengo que ganar la vida y yo tengo que comprar el tarro de leche y los pañales y todo lo demás, y eso es cierto, pero tú decides si lo haces trabajando por dinero o por propósito. Aquí, este trabajo por dinero limita tu potencial. ¿Por qué? Porque a ti te llega el sueldo cada 15 días o cada mes, ¿sí? Y ya, punto. ¿Qué sigue? Vuelve y empieza otro ciclo. Y otro ciclo donde tú vendiste tu tiempo para poder apalancar los sueños de otro y finalmente obtener un beneficio. Sí, eso es válido. ¿Será suficiente? Ahí lo dejo planteado. Ojo, este trabajo por dinero te mantiene en un estado de supervivencia, y mantenerse en un estado de supervivencia es conectarse todo el tiempo con el cerebro reptil, con el cerebro arcaico, con el cerebro que tiene que ver con la supervivencia. Por eso en esa zona del tallo cerebral están las cosas que tienen que ver con nuestra supervivencia. Alguien sufre un trauma muy grandote en esa parte occipital y en esa parte del tallo, y es posible que se vea amenazada la capacidad respiratoria porque ahí está el bulbo respiratorio. O es posible que allí simplemente nos defendamos de las fieras como hace mucho tiempo, y a veces esas fieras eran los dinosaurios, pero hoy en día la fiera puede ser... Es que la señora... No digan esas cosas, por Dios. No, de ninguna manera, No. Y es cierto, las fieras a veces son esos miedos, las fieras son esas inseguridades, las fieras son esas faltas de confianza, esas faltas de autoestima, de autovaloración. Y entonces allí quedamos en esto de que tenemos que vivir, mejor dicho, supervivir, sobrevivir. Y nos perdemos de lo que hay mucho más allá de. ¿Qué ocurre? Que también agota lo que nosotros llamamos la energía ancestral. Y miren la conexión tan bonita, porque esa energía de supervivencia, la del cerebro reptil, la del cerebro arcaico, la que tenemos como memoria de nuestros antepasados, la que nos permite intuitivamente defendernos frente a algo, está en relación con la energía de reserva, que es manejada desde el riñón, y las suprarrenales, esas glandulitas que son las que secretan todas las hormonas del estrés, que tienen que ver con el primer centro, que hacen que cuando vivimos en modo supervivencia no pisemos firme el territorio, no nos sintamos anclados, empoderados, no podamos resolver desde la voluntad, la fuerza, el poder, la decisión, la determinación, lo que cada uno de nosotros quiere llegar a ser. Imagínense la importancia que eso tiene. Y como si eso fuera poco, resulta que después eso se va a inscribir en nuestro cuerpo físico. Y sabemos que esas suprarrenales y el riñón tienen que ver con los huesos y con el oído como órgano de expresión externo. Entonces no es extraño que vayamos en la vida buscando una base de sustentación mayor. Fíjense que nosotros, los jóvenes, no me vayan a sabotear aquí esto, pues no me lo vayan a sabotear. Nosotros los pelados, suena mejor, bueno, caminamos erguidos y entonces sacamos pecho y toda esta cosa. Pueden tomar fotos. Pero fíjense que en la medida en que vamos envejeciendo, el pie tiene 3 puntos de apoyo muy importantes. Una es esa parte del colchón, de la yemita que hay en la planta, que tiene 2 puntos de apoyo, uno a este ladito y otro a este ladito, y forman un triángulo con el talón. ¿Ya acabaron de ver eso? Bien, perfecto. Entonces normalmente nosotros caminamos, como les digo, apoyados firmemente. Pero en la medida en que vamos envejeciendo, empezamos a tener una serie de comportamientos un poquito distintos. Y resulta que generalmente, bueno, ya no tengo barriga, pero antes uno tiene una barriga prominente y tiene que, de pronto, para poder conservarse, tirar la columna hacia atrás porque no nos vamos de bruces. Pero además de eso, fíjense lo que está ocurriendo, que ya esa base de sustentación no está tan estrecha porque si no perdemos el equilibrio.
Y miren lo que tanto ocurre en nuestros viejos. Se cayeron, se fracturaron la cadera y hasta ahí llegó. Entonces empiezan a hacer esto, ampliar su base de sustentación y andar con mayor precaución, y están haciendo este tipo de cosas porque ya si lo hacen de esta manera, posiblemente el oído que regula el equilibrio les va a decir, venga, ¿sí? Y se sienten atraídos por el suelo y eso es una atracción fatal. Entonces, ¿qué pasa? Que si ampliamos esta base de sustentación, resulta que para poder conservar esto, nuestras curvas tienen que cambiar. Y entonces ya la columna no puede estar erguida. Me encanta cómo todos se van poniendo erguidos en este momento. Sino que empezamos a hacer esto. Y ustedes ven que el ancianito al final termina haciendo esto, porque además perdió altura, sus vértebras se colapsaron, huesitos que se colapsaron, y empezamos a hacer esto hasta empezar a llegar a esa posición fetal que algún día tuvimos, ¿sí? Eso tiene un sentido muy importante y eso significa perdimos el apoyo, perdimos la fuerza, perdimos el núcleo de anclaje, perdimos nuestra fuerza, perdimos nuestra voluntad y como si fuera poco, perdimos la audición. Que perdimos la audición. Ya. Entonces, en cambio, cuando trabajamos desde el propósito, si nosotros tenemos un sentido de vida, un propósito, un ideal de vida, entonces vamos generando proyectos, vamos generando mapas de navegación, esos mapas de vuelo que nos permiten tener una dirección concreta y definirnos para dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos avanzar en un momento determinado, y esto nos permite expandir, ojo, esas posibilidades. Ya no hay aquí una limitación del potencial, sino que aquí antes expandimos las posibilidades, y la diferencia es ese, el propósito. Por eso, cuando se pierde el propósito, cuando se pierde el sentido, cuando nos quedamos a un lado o al margen de lo que habíamos diseñado como estrategia para vivir una vida feliz, entonces ese tiene un costo. ¿Qué pasa? Que este propósito además te va a conectar con la abundancia, y hoy estamos hablando de abundancia. Entonces hoy, que se vayan pensando, mi madre, tengo que recuperar mi propósito de vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Créanme, todos los días veo en la consulta gente que viene a pedirme asesoría en esto, porque me dicen, es que no sé para dónde voy, no sé qué quiero, me siento bloqueado, bloqueada. No soy capaz de avanzar, no sé para dónde voy, qué es lo que yo quisiera hacer, cómo me quisiera proyectar, cómo me veo en 1 o 2 años. Y cuando yo empiezo a hacer ese tipo de preguntas, ¿cómo te ves? ¿Qué te hace falta para ser feliz, para tener un buen núcleo, para divertirte, para gozarte la vida? Créanme que más de una vez empiezan a rodar lagrimitas por aquí. Y empiezan a rodar lágrimas es porque en ese momento uno cae en cuenta, frecuentemente vamos en el automático y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, pero cuando empezamos a darnos cuenta de que ese propósito nos conecta con la abundancia, estamos absolutamente claros del propósito que ahora nos estamos sembrando. Entonces hoy, cuando se vayan a meditar, siembren un pensamiento semilla que les diga, tenemos que buscar abundancia y multiplicar ese impacto para encontrar ese séptimo código. La nueva moneda en el orden universal hoy es el conocimiento. Está calculado, perdón. ¿Quién? Alvin Toffler decía eso, y yo también. Sí, dime, ¿qué ibas a decir? Ajá. ¿Qué más ibas a decir? Dale para yo poder tomar agua. No, que decía que el conocimiento no estaba democráticamente administrado, que iba a llegar un momento en donde se tenía que redistribuir. Claro. Y por eso invertir en conocimiento es la mejor inversión. Se calcula que normalmente cuando tú adquieres el conocimiento, sea el que sea, en la rama que quieras, desde la profesión que tú tengas, en promedio, en 5 años, ese conocimiento es obsoleto. Ese conocimiento es obsoleto.
si yo me hubiera quedado en que gastritis igual milanta, esto era medio preocupante, pero después vino, no vayan a calcular demasiado, después dijeron gastritis igual ranitidina, y después gastritis igual famotidina, y después gastritis igual omeprazol, y después lansoprazol, y después esomeprazol, y ahora dexlansoprazol. ¿Sí? Sí. Entonces, imagínense. Y yo les digo caléndula y ya. Bueno. Pero si uno se queda en ese conocimiento, es muy probable que no evolucione a la par de las necesidades. Imagínense qué hubiera pasado con la humanidad si a un tipo por allá no se le hubiera ocurrido descubrir la penicilina. Ya no existiríamos, simplemente. Esa crisis de la humanidad, donde casi media humanidad se extinguió por el auge de la sífilis, posiblemente hubiera cobrado la existencia del 90% de la población. Y por fortuna apareció eso. Entonces siempre démonos cuenta de que hay que invertir en el conocimiento, ¿sí? Cuando uno invierte en el conocimiento, hay una avidez de conocer más allá. Alguien me acusaba en estos días de que yo estaba medio loco porque le conté que estaba terminando 4 libros al mismo tiempo. Me dije, Alejo Posada, tú eres raro. Yo le dije, los cuerdos nunca hicieron historia. Y nos dimos cuenta de que cuando uno está ávido del conocimiento, entonces lee aquí apasionadamente, este ya me cansó, paso aquí. ¿Y cómo no confundo esto con lo otro? Pues si se confunden, ¿qué importa también, sí o no? Exacto, son el complemento. Entonces dense cuenta de que ahí hay un recurso fundamental. Código 8, no pongas límites a la abundancia, el universo es por naturaleza abundante. Lo veíamos en una charla aquí la otra vez con Jaiber Pérez, que nos decía, es que el universo es rico en aire, el universo es rico en agua, el universo es rico en alimentos, el universo es rico en recursos. Los pobres somos nosotros que mentalmente generamos las limitaciones y entonces esos sistemas de creencias son los que van a hacer que pensemos que la abundancia no existe y empezamos a dejar de expandir la capacidad de crecer, porque el universo se expande continuamente también. Y si nosotros pertenecemos a este universo y el universo está en expansión, lo lógico sería que nosotros, ¿qué? Claro, nos expandiéramos. Eso implicaría eso. Pero con mucha frecuencia empezamos a poner esos límites. Y esos límites, créanme, en el 90% de las veces no son reales. Los condicionamos por nuestros sistemas de aprendizaje, por lo que vivimos en un momento determinado. Vi en estos días a alguien que me impactó muchísimo con su historia, porque, a ver, es un paciente joven, un paciente de 34 años, pelado. Y ese hombre me dice, es que no sé qué quiero hacer, tengo una crisis de vocación en este momento, tengo una limitación importante que no me está permitiendo ver más allá de, y tengo mucho miedo, e hice un síndrome de pánico, pero además del síndrome de pánico, estoy completamente bloqueado mentalmente, y yo le pregunto, ¿desde cuándo identificas eso? ¿Cuándo te dio el primer síndrome de pánico? Me dice, doctor, hace 9 años. Obviamente la pregunta que sigue es ¿cuál? ¿Qué pasó hace 9 años? O hace 10 años, o para ahí cerquitica que pudo haber disparado eso. Me dice, pues doctor, yo no sé si esto sea importante, pero se murió mi mamá, que era todo para mí. Miren la expresión que utiliza. Se murió mi mamá, que era todo para mí. Pero además yo tenía una relación que en ese momento, o un mes después, se terminó. Y como si fuera poco, yo quedé solo con mi hermana. Y yo me di cuenta que yo iba a tener que ver por ella porque mi papá jamás vio por nosotros. Jamás estuvo presente. Y me sentí completamente abandonado. Y se dio cuenta de que si estaba abandonado, él tenía mucho temor a un segundo abandono que en efecto ocurrió cuando parte su madre. Eso es lo que Speransky llega a llamar el primero y segundo golpes.
El primer golpe sensibiliza, pero el segundo da la estocada y dice, venga pues a ver que aquí teníamos esta facturita pendiente. Entonces él hace el síndrome de pánico. Él hace el síndrome de pánico asociado además con esa crisis profesional, porque él dice, no me siento bien en lo que estoy haciendo, no sé para dónde voy. Y empieza a darse cuenta en medio del relato que él asumió las veces de el papá de su hermana. Eso será lógico. Maravilloso que sea solidario, pero es que su hermana ya hoy tiene 29 años, tiene un hijo, tiene un marido, tiene un trabajo, trabaja para él, el esposo de ella también trabaja para él, la tía trabaja para él, y entonces él empieza, me van a perdonar la expresión, pero esta es una expresión de Carlos Mario, tiene más tetas que una vaca, prácticamente. Entonces, claro, todo el mundo está, insisto, perdónenme la expresión, mamando de la misma teta. Y por supuesto llega un momento en que eso lo va a fatigar y lo va a llevar a que ese cansancio desgaste las suprarrenales, y al desgastar las suprarrenales, está mamado, sí. Y al desgastar las suprarrenales, esas suprarrenales otra vez vuelven a producir cortisol en exceso, vuelven a producir hormonas de estrés en exceso y lo va a llevar a que obviamente tenga esa sensación de escasez y empiece a darse cuenta que esos límites estaban en el interior. Démonos cuenta pues entonces que si el universo es abundante, no hay por qué ponerles límites, y ahí viene el código 9, piensa en grande pero empieza en pequeño. Y esta, ay, siquiera me dijeron eso, no necesitaba plata. Y es verdad, es verdad. Ustedes se acaban de dar cuenta de esa historia tan bonita. Ayer lo relatábamos en un live que hicimos con la gente de Gemma Mente. Y contábamos la historia de este señor de ASEP, don José Acevedo, ¿sí? Cómo en su historia él empieza a contar que diseñó la primera neverita con los recursos que tenía en ese mini taller, una neverita mal hecha, lo que fuera, pero que a alguien le sirvió y se regó el chisme, entonces hágame otra y otra y otra, y fíjense el emporio que logró crear. Pero además todos los días tenía esa cosa tan especial de quererse levantar a ver su empresa. A mí es que me impresiona que el señor se iba a los 100 y pico de años a recorrer su empresa en su Renaultcito 4. Pero eso es que es fascinante. A mí eso me dice, definitivamente podemos empezar dando un pequeño paso antes de que vayamos creciendo. Miren esta imagen, estas imágenes a mí me parecen espectaculares. Gracias, doña Sandra. Mi esposa me las ayuda a hacer. No crean que yo manejo la inteligencia artificial así. Pero fíjense esas raíces como encuentran una semillita que luego va avanzando, va creciendo y va generando todo esto tan frondoso que vemos aquí. Y empezamos a darnos cuenta de que esa semillita era simplemente el recuerdo de que ahí había frutos en potencia y empezaron a generarse esos ideales. Pero además nos dio la posibilidad de que allí, a ese nivel, esto normalmente funciona, eso no, esperen un momentico, no se pasen todavía, eso. Entonces se dan cuenta que esa acción diaria, ese pequeño paso nos permitió finalmente generar el crecimiento mayor que había allí. Código 10. ¿Alguien recuerda qué es ese PPH? No el PBH, sino el PPH. Normalmente cuando la gente no recuerda, yo termino la charla. El poder de la palabra hablada. No sospechamos lo que hay en la palabra, no sospechamos lo que hay allí guardado, y por eso palabras pobres van a producir resultados pobres. Tus palabras siempre están creando o destruyendo, de acuerdo al uso que le estemos dando. ¿Qué ocurre también? Que cada palabra que pronunciamos es una orden al universo
y a ese universo en nuestro interior también. Recuerden que nosotros somos un reflejo del macrocosmos en el microcosmos y de que cada una de nuestras células está recibiendo un patrón informacional que traduce en un comportamiento determinado y esa celulita en un momento determinado va a decir, hey, no, más bien me retiro de aquí, y hace una apoptosis celular, una muerte celular programada, porque se da cuenta que no está sirviendo al propósito mayor y entonces prefiere retirarse y no hablar más de abundancia. Y resulta que cuando no se habla de abundancia, empieza este fantasmita aquí, el no puedo, ¿sí? Y ese no puedo nos bloquea demasiado. Y el tercer punto importante, ojo, empezar a pensar en esto, declarar prosperidad. Cuando hablamos en diminutivo, los logros suelen ser en diminutivo. Yo quisiera como comerme un almuercito baratico. Pues que tengo una papita, una ensaladita y de pronto una carnita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo una platica. Y en esa conversación en diminutivo, empezamos nosotros a darnos cuenta de que estamos enviándole una instrucción a cada uno de los trillones de células. Y esas células están diciendo, yo soy una celulita, muy chiquitica, y me estoy comunicando con mis compañeritas en el higadito y en el riñoncito, y estoy como enfermito, ¿sí? Por Dios, si estamos publicando ese tipo de informaciones y estamos emitiendo eso, ojo, porque el riesgo no termina aquí. El riesgo es que tú contagies a quienes están a tu alrededor. Y entonces uno ve familias enteras que crecen bajo unos parámetros donde todos somos pobrecitos. En estos días vi a alguien que a mí me impactó mucho, porque me dijo, doctor, vea, yo nací en una familia muy humilde. Le digo que a veces no podíamos comernos 2 comidas en el día. Pero yo hoy, por fortuna, soy próspero. Sin embargo, mis hermanos, todos están casi en la miseria. Y a mí me toca ver por ellos. Dije, ¿te toca ver por ellos o tú elegiste ver por ellos? Porque es que ellos tienen algún tipo de limitación física o mental. No, doctor. Y entonces, ¿crees que les estás haciendo un favor? Está bien que los socorras en un momento en que necesitan salir del hueco, pero si les sigues haciendo la tarea, esto ocurre y va a llevar a cosas muy complejas. Vi a alguien que me impactó mucho también con su historia, porque el hombre me dice, estábamos conversando por cualquier motivo de consulta que hubiera tenido, pero en medio de la conversación, como yo soy tan chismoso, le empiezo a preguntar, ¿y tu familia, hombre? No, bien, pues sí, uno que otro problemita por ahí. Cuando a mí me dicen uno que otro problemita, me están pidiendo pista para empezar a hablar, ¿sí? Y uno ya sabe que es que en realidad el motivo de consulta no era ese, sino que había otra cosa más profunda. Y este hombre me empieza a decir, hombre, doctor, es que la verdad yo quiero mucho a mi hermano. Qué bueno. ¿Y cuántos hermanos tenés vos? No, somos 6. Pero cuando a mí me dice yo quiero mucho a mi hermano, está diferenciando claramente de los demás. Ven, ¿y qué le pasó a ese hermano? No, mi hermano, pues hombre, para decirle la verdad, doctor, estuvo 3 años en la droga y se metió al Bronx y a esas cosas por allá. Y yo todos los días le rezaba a la Virgencita. Ahí fue donde empezó la pregunta, porque él decía, yo le tengo mucha fe a la Virgencita y todos los días le rezo. ¿Por qué le rezas a la Virgencita? Y empieza a contarme esta historia. Y él me dice, doctor, yo todos los días salía de mi trabajo diciéndole a la Virgencita, cuídalo. Yo quiero saber algo de él, que me llame. Y en efecto, el hermano lo llamaba y le decía, vos sos un hijo de tantas, que no me mandas plata, yo necesito plata y no sé qué. Le decía, bacano, pero está vivo, está vivo. Y él lo miraba así, miren qué bonito eso. El hombre no le dice, no, es que el hijo de tantas sos vos que no trabajás y que no, qué bueno que estás vivo, hombre, vos sabes que aquí estoy yo siempre para ayudarte cuando lo necesites, pero cuando quieras hacer el cambio. Miren esta historia tan especial, porque la fe de este hombre era inquebrantable y este hombre seguía rezándole a la Virgencita. Y un día le dice, hey, Virgencita, ¿sabes qué? De verdad, en serio,
hacerlo reaccionar, que es muy triste ver un hermano en esas circunstancias. Me dice, mándame una seña ahora de que mi hermano se va a recuperar. Sale de orar y en ese momento suena el teléfono y es el hermano, hermano, ayúdame, es que estoy desesperado, ocurrió una cosa muy rara, yo estoy muy asustado, yo qué voy a hacer, qué es lo que tengo. Y resulta que el hombre se metió eso no se llama habitación, al hueco donde estaba y se encuentra que al recostarse con la pared, él estripó sin darse cuenta un escapulario que alguien había dejado ahí. Y él narra que ¿cómo se llama? Sí es el escapulario, ¿no? Sí. Se reventó en varios pedazos y el hombre estaba muy asustado. La camándula, eso, la camándula, eso. Sigue rezando Alejandro Posada. Reventó la camándula y entonces por supuesto el hombre se asusta demasiado y llama a su hermano, ya, ven por mí ya. No. Yo te voy a mandar el tiquete. Él estaba en Bogotá. Yo te voy a mandar el tiquete, pero tú tienes que venirte. Sí, pero ¿cómo me voy de aquí hasta el ¿cómo se llama? Hasta la estación de buses. Hermanito, te estoy dando la herramienta, pero ya te corresponde a ti. Si te tocó irte caminando, te vas caminando. Pues lo esperaron y en efecto llegó esa noche, vuelto miseria, no sabe cuánto tiempo pasó sin bañarse, con la barba, con toda la cosa. Y cuando llega a la casa, este hombre sale a darle un abrazo. Él decía, no te imaginas el olor que tenía este hombre. Era absolutamente nauseabundo, pero cuando llegó yo me puse tan feliz. Sentate, hermano, qué rico tenerte por aquí, qué bueno, mi hermano, tenerte de nuevo otra vez acá, qué rico. Y el hombre no se atrevía a sentarse porque ensuciaba los muebles. Eso se lava, hermanito. Si estás lavando tu alma, ¿cómo no va a lavar un mueble? Listo, y el hombre se sienta, le ofrece una hamburguesa que él dice se la embutió por completo. Pero al día siguiente dice, hermano, ya entendí que hoy sí tengo que dar el paso. Y empieza un proceso muy complejo. Imagínense lo que es ese síndrome de abstinencia tan difícil, pero con el apoyo de esa tribu que incondicionalmente lo empieza a acompañar. Esta es una historia que ocurrió hace algo así como 4 o 5 años y este hombre hoy se casó, tiene un hijo. Este hombre hoy trabaja, al principio empezó vendiendo dulcecitos por allá en cualquier sitio y este hombre le ponía el plante y ahí tienes tu plante, pero ojo, y entonces diseñate otra cosa porque necesitas ganar más. Y el hombre se diseña una manera de hacer rifas y entonces ahí viene una entradita extra, empezó a entender lo de diversificar los ingresos. Esto suena en pequeño, pero fíjense que es un gran paso para alguien como él. Y en este momento él se mantiene por sí mismo, mantiene a su hogar, pero sobre todo volvió a la vida y volvió a ser él. Y su familia volvió a la vida porque esa familia se estaba enterrando junto con él. Entonces, ojo pues con ese código que es el de la PPH. Piensa y actúa de forma próspera. Si estamos generando pensamientos prósperos, normalmente el resultado va a ser próspero. Si estamos convencidos de que hoy actuamos como esa persona abundante que estamos destinados a ser, entonces ya estamos preparando la horma en nuestro ser para que allí se deposite todo lo que necesitamos para finalmente recuperar toda esa abundancia. Insisto, mírenlo en todos los aspectos. No se queden simplemente con el aspecto económico. Piénsenlo desde el punto de vista abundancia en salud. Piénsenlo desde el punto de vista abundancia en las relaciones interpersonales. Piénsenlo en el sentido de la abundancia en la generación, en la entrega, en la devolución a la vida de algo de lo que la vida te está entregando a ti también, y empiecen a darse cuenta que desde allí esa abundancia que estamos atrayendo no es otra cosa que ponerle energía a nuestras decisiones y para que esas acciones finalmente reflejen esa prosperidad tan necesaria en un momento determinado. Código 12, primero flujos y luego lujos. Primero flujos y luego lujos. El problema de mucha gente es que cuando consigue algo, insisto, en cualquiera de esos planos que estábamos hablando, entonces dice, pues si es en el lado de la alimentación, pues entonces me puedo dar el lujo de comerme esta chocolatina y la paso con una lecherita. Sí.
Pero si empezamos a darnos cuenta de que esos flujos se generaron fue precisamente porque estábamos viviendo, proyectando algo que queríamos generar. Entonces nos damos cuenta que en el tiempo la vida nos va a pedir informaciones específicas, respuestas específicas, movimientos específicos para seguir acercándonos a esa meta mucho mayor. Y entonces empezamos a crear ese flujo de ingresos que empieza a construir los activos de los que hablábamos ahora para disfrutar con conciencia. Esta es la palabra más importante que utilizamos en Sintergética, es ser, realmente caer en cuenta de lo que nosotros necesitamos para verdaderamente ser productivos en todas las esferas. La conciencia es la capacidad de volver a nosotros y recuperar el instante de cada instante. Es vivir a plenitud cada momento que estamos en nuestra existencia y desde ahí empezar a darnos cuenta de que ya esos resultados están en camino. Código 13, miren este que es tan importante. Excusas o resultados. Miren lo que generan las excusas. Simplemente nos mantienen en el mismo lugar. Y siempre, cuando asumimos la actitud de víctimas, estamos buscando un culpable. Ah, no, es que yo no progresé porque me tocó trabajar toda la vida para poder sostener a mis hermanos. Ah, no, es que yo no logré esto porque definitivamente no tuve el conocimiento y no pude ir a una universidad. Ah, no, es que yo no estoy en lo que quisiera estar porque pues metí las patas y tengo 17 hijos que sostener. Y entonces, obviamente, eso lleva. En cambio, los resultados nos van a impulsar hacia adelante y nos van a permitir tener esos resultados o excusas, pero no ambos. O sea, o tenemos resultados o tenemos excusas. Elegimos. Otra vez, acuérdense la imagen del principio, el libre albedrío. Ese camino que se divide y que nos dice, pasemos. Código 14, miren este tan importante, me encanta esa imagen, ¿sí o no? ¿Quién iba a pensar que aquí estaba esta mariposa? ¿Quién iba a pensar que desde aquí se generó esa posibilidad de abrir las alas? Y por eso no se trata de hacer algo diferente, sino de ser diferente. Miren que ya lo hemos recalcado aquí en varios de estos códigos. Y por eso, más que famoso, sé valioso. Cuando la gente simplemente está buscando fama y no está agregando valor a lo que se está entregando a la gente, pues realmente se está perdiendo un mundo de posibilidades absolutamente infinito. Y por eso es fundamental que tengamos en cuenta que desde ahí cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de cambiar la identidad y esas acciones por resultados que sin duda lo van a llevar a ser un ser diferente. Pero fíjense cómo aquí esta pupa y esa crisálida después pasa por el gusanito aquel y toda la cosa, o al revés, o lo que sea, vayan haciendo ustedes el recorrido y finalmente alguien empieza a tratar de romper esa crisálida. Y si nosotros nos conmovemos mucho porque pobrecita la mariposa que no puede abrir eso, y le abrimos la crisálida, nunca tuvo que hacer el esfuerzo para que los músculos de las alas después pudieran permitirle volar en un momento determinado. ¿Se acuerdan? Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, del artista el alimento es el aplauso. Bien, código 15, sueña, esta frase me encanta, sueña con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Es decir, atrévete a mirar hacia arriba, de tal forma que siempre estés buscando superar tus propias marcas, no las marcas de los otros, porque eso es la competencia, y no venimos a competir, sino a compartir. Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, entonces se generan raíces profundas que van a permitir las alas extendidas que veíamos en la mariposa anterior. Entonces de nosotros depende que convirtamos ese sueño
que empieza con los pies en el suelo y la cabeza en el suelo, perdón, y la cabeza en el cielo, en algo que se cristalice, se materialice y llegue a feliz término en un momento determinado. Ojo a esto porque frecuentemente nos quedamos en una tierra árida y si estamos en esa tierra árida es muy probable que las raíces no se profundicen lo suficiente, que el primer ventarrón a lo mejor tumbe el arbolito y hasta ahí llegamos y a lo mejor nunca dio sus frutos. Pero de nosotros depende qué raíces estamos sembrando y qué tan firme estamos pisando nuestro territorio. Cuando uno reconoce el territorio, reconoce la fuerza, el poder y la voluntad que habitan en uno. Y eso resulta ser un factor determinante al momento de ir por aquello que nos corresponde, y ahí es donde empieza ese código 16 y vienen esos códigos tan importantes que nos dicen es fundamental pasar de la intención a la acción. Miren esta frase: la intención sin acción es una ilusión. La intención sin acción es una ilusión. De nosotros depende. Si lo dejamos en buenas intenciones, es muy probable que nunca obtengamos los productos que queremos obtener al final del esfuerzo que supuestamente íbamos a realizar. Pero si los dejamos ahí, esa inercia no va a permitir que se desarrolle toda esa fuerza potencial. La física nos lo dijo, existe una energía cinética, ¿sí? Y esa energía cinética y una energía potencial son completamente distintas. La una es esa que está ahí atrapada, esperando que alguien la mueva, pero la energía cinética dice movimiento, acción, es el momento de ya generar otro tipo de cosas en nuestro interior para poder pasar a este otro código. Pon fecha de caducidad a tus sueños. Quisiera que alguien se pillara lo que hay en esa imagen. ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué dicen? Claro, no se les olvide y no debe ser casual. Les juro que no fue a propósito que eligiéramos la charla hoy, 11 del mes 11. Se supone que este 11 del mes 11 es un gran portal de abundancia donde sembramos creencias, donde sembramos propósitos, donde sembramos aquello que queremos cosechar después, y por eso este 11 del mes 11 nos está diciendo abramos ese portal, quitemos todo el esoterismo barato que haya detrás de eso y no lo dejemos por allá en cosas medio ilusorias, pero es cierto que cuando pensamos en esto nos vamos encontrando con nosotros mismos, y hay quienes estudian numerología y dicen cuando tú empiezas a ver esos números que se repiten, la 1 y 11, o las 2 y 22, o las 3 y 33, frecuentemente es una especie de llamado de esas esferas de conciencia mayores que te invitan otra vez a conectarte con lo que en verdad eres. Hoy es 11 del mes 11, por favor, hoy, después de esta charla, cuando se vayan a acostar y se acuerden, cómo fue rica esa charla con Alejandro Posadas, que no, ese man es un bacán, pues pueden ser así, espontáneos, ¿no? Entonces, si logran llegar a hacer eso, por favor decreten, generen abundancia, pero para eso necesitan saber para dónde van. Miren que atrás, en uno de los códigos, primero debes saber lo que quieres y pagar el precio sin dolor por eso que quieres. Esto implica entonces que si aquí le ponemos fecha de caducidad a los sueños, vamos a darnos cuenta de que no se van a quedar en ilusiones, sino que empezamos a movernos verdaderamente. Código 18. Esto sí que es fundamental. Respiren. Cuando uno toma aire está haciendo la pausa. Cuando uno toma aire está activando el pulmón para que en lugar de tristezas haya serenidad y calma. Cuando uno toma aire está bombeando energía a la energía de reserva, a la energía ancestral, al riñón y a las suprarrenales. Cuando uno toma aire empieza a ser consciente de que la vida es movimiento y que ese movimiento implica ritmos y pausas. Cuando uno se hace consciente de eso, entonces eleva los ojos al alma y se da cuenta que el propósito mayor está esperando por cada uno de nosotros. Pero una vez seamos conscientes exactamente de qué es lo que pretendemos y a dónde queremos llegar, entonces vale la pena que descanse, que celebremos, que nos recarguemos de energía, y eso ocurre desde ahí. El pulmón es el gran regulador de los ritmos en nuestro cuerpo.
de los ritmos. Cuando uno llegaba a la casa así medio ofuscado, es que no, ¿qué era lo primero que le decía a uno el papá? A ver, respire, ¿cierto? Respire. Y uno empezaba, bueno, sí, sí. Y de pronto empezaba a contraer bruscamente el diafragma, ¿sí? Así como cuando uno se sonríe también, porque cuando uno se sonríe, suelta la carcajada y el diafragma se sacude, ¿sí? Ahí ríanse pues. Cuando uno hace eso, al sacudir el diafragma, todo ese pasado está quedando atrás. Y estamos conectándonos con este presente y estamos permitiendo que nuestro corazón nos devuelva los órdenes del amor, desde donde nunca debimos haber salido, porque esta es la fuente, este es el origen, este es el centro de los 7 chakras que nos está diciendo vale la pena volver a casa y vale la pena volver a respirar y a tomar aire. Código 19, ¿cómo te defines? Así como ustedes ponen un eslogan en su empresa, Coca-Cola, la chispa de la vida. Bueno, bien. ¿Alguien me da otro? Nadie lo hace. Como Frisbee lo hace, perfecto, maravilloso. ¿Qué eslogan? ¿Qué? La fina la margarina en la casa y la cocina, ¿cómo es? Bueno, algo así. Eso. Pero fíjense que cuando ponemos un eslogan, es muy fácil recordar nuestra misión. La pregunta es, ¿cuál es tu eslogan? Si te autodefinieras hoy, entonces, ¿qué sería aquello que definiría tu vida y que te hace diferente de los demás? Hay muchas bebidas colas, pero aquella sigue siendo, sin duda, la chispa de la vida, ¿no? Bueno, yo no sé si de la vida, pero bueno, supongamos que ese es el eslogan. Entonces, ¿cómo nos autodefinimos? Si eligieran hoy mismo un eslogan para describirse ustedes mismos, ¿qué dirían que son? Eso me parece que vale la pena pensarlo. Todas estas cosas las vamos a encontrar al final en un último código que les voy a dejar, y además como preámbulo para contarles que justamente a raíz de una conversación con Miguel y con Caro, Gemma-mente, para quienes no los conocen pueden buscarlo ahí en arroba, en el Instagram, arroba Gemma con doble M mente. Vamos a hacer Gemma-mente y alma, eso. Gracias, hermanita. Ella es la hermanita de Caro, y bueno, aquí estamos. La hermanita no, la hermana de Caro. Eso sí, ¿sí o no? Eso, la hermana de Caro. Esto no es por una cuña simplemente, sino que decidimos que valía mucho la pena poner esto en un pequeño módulo, seminario, no sé cómo decirle, y lo vamos a hacer el 23 de noviembre, pero ahorita, después de darles el último código, les voy a dar esa información porque creo que es muy valiosa. Y ese último código no es nada más y nada menos que una frase que hemos repetido en muchos de nuestros lives, en muchas de nuestras charlas, y es este: yo soy el que soy. Y cuando uno dice yo soy, está reafirmando la fuente y está volviendo al origen y está reconociendo que partimos de algo mucho más poderoso. Y por eso cuando decimos yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo soy alegría, yo soy el que soy, entonces empezamos a comprender que es necesario primero ser para luego hacer y finalmente tener. Y esto nos lleva a una afirmación final que es esta: yo soy abundancia, soy causa, soy creación. De nosotros en verdad depende de que si desde la convicción hablamos de esto, probablemente vayamos a llegar a cosas infinitamente mayores, infinitamente mayores. Mi única expectativa, mi único sueño es que hoy, con este man que estuvo aquí,
hayamos generado en ustedes suficiente movimiento interior como para que empecemos a cuestionarnos, a empezar a generar esos códigos de abundancia. Creo que la gran mayoría de ustedes tomó nota o le tomó fotos a esas cosas. Replíquenlo todo lo que quieran. Aquí los derechos no son reservados de autor. Me encanta que los chismes que yo les digo se rieguen, porque ese es el propósito. Si somos conscientes de la abundancia, ese conocimiento del cual yo he tenido el privilegio de disfrutar, si no lo compartiera, sería una infinita pobreza. Por eso, ojalá alguien cuente el chisme cuando salga de acá y le cuente a alguien al menos uno de estos códigos. Tal vez ese código era el que estaba esperando en ese momento especial para darle una modificación estricta, grandiosa a su vida, y por eso es la invitación a que al final nos quedemos 10 minuticos más, ya vamos a terminar, entendiendo que esto es lo que tiene que ocurrir. Aquí la imagen de este encuentro que vamos a tener, que vamos a llamar neuroabundancia. Y aquí la sorpresa. Estos campeones, Genma digo yo, Genma, mente y alma, Caro y Miguel, mejor dicho, tienen algo muy especial, y es que ellos saben concretar muy fácil. Yo a veces vuelo mucho, pero a veces me brega enraizarme, y entonces uno necesita, como la cometa, elevarse, pero que alguien le esté jalando la pitica cuando haya que traerlo. Entonces diseñamos este encuentro, Neuroabundancia, 23 de noviembre, ahí está el código por si quieren inscribirse, y miren la sorpresa que me pidieron ellos hoy, es que quienes se inscriban a partir de esta charla en 24 horas, como quien dice, de aquí a mañana por la noche, van a tener esa rebaja en el costo de esto, que va a ser absolutamente virtual. Van a pasar de $88 a ¿qué? $65. Bien, ahí está ese código por si se quieren inscribir. Va a quedar también ahí en nuestros portales de Instagram, y sé que va a ser una información bastante valiosa. Les insisto mucho en ese otro código que decía: valora lo que quieres conseguir y paga con alegría, porque eso te va a devolver algo. La verdad, les confieso, yo no soy muy bueno para esto de hacerme autopropaganda ni esas cosas. Yo, en serio, que no. ¿Qué hay? Virtual, porque mucha gente nos pidió: es que estoy en Estados Unidos, es que estoy en España, es que estoy en México, en Puerto Rico, en no sé qué. Entonces, la idea es que todos nos podamos, entre otras cosas, cómodamente allá en la sala de la casa, esa fecha. Y les decía, yo no soy como el más autovendedor, no me gusta mucho esa labor, pero cuando veo que hay causas que valen la pena, le hago muy fuercita para qué, ¿sí? Yo los invito a que terminemos este encuentro hoy con una pequeña meditación. Vamos a hacer una pequeña meditación de 5 o 7 minutos, donde nos vamos a conectar con esto a lo que vinimos hoy, con la abundancia. Y por eso es tan importante que a partir de ahora cada uno de ustedes suelte sus bolsos. Si tienen mucho dinero, pásenlos para acá al frente. Suelten todo lo que les genere ataduras en este momento, y pongámonos en este código, que se llama, eso es. No es esto. Lo que quería mostrarles es esto. En esos códigos sí, pongámoslo un poquitico más bajito. ¿Estamos listos? Descrucemos las piernas. Suelten lo que tengan a su lado y a quien esté a su lado. Y ahora simplemente dispongámonos y pensemos en la fecha que hoy nos reúne acá. 11 del mes 11, ese portal que vamos a abrir a partir de este instante, y ese portal en el que cada uno quiere realmente llegar a contactar con la abundancia. Cierren sus ojos suavemente y vamos a recordar con mucha claridad ese código que nos dijo: vale la pena respirar.
Respiramos lenta, profundamente, de manera pausada y rítmica, y vamos descubriendo en la respiración esa posibilidad de conectarnos con nosotros mismos, con nuestro inmenso y valioso ser, y a partir de este momento nos regalamos generosamente este espacio para conectarnos con la abundancia. Ahora cada uno visualice ese aspecto de su vida en el que quiere ser abundante, o esos aspectos en los que quiere ser abundante. Esos aspectos en los que tal vez está identificando carencias y desea ahora fervientemente, la ferviente aspiración, llegar a construir y a edificar a partir de estos instantes la abundancia necesaria como para poder comprender que en verdad el universo es abundante. Respiramos lenta, profundamente. Podemos llevar las manos al corazón y acunar en ese corazón aquello que identificamos como nuestra carencia. Y a partir de ahora vamos a identificar justamente lo que nos permite reemplazar ese pensamiento de pobreza por aquel de abundancia. Y empezamos a construir imágenes tan bellas como las que hemos visto hoy, para darnos cuenta de que vamos reemplazando con esas imágenes aquellas que representaban carencia, pobreza, minusvalía, y al contrario vamos conectando con esa sensación de mucha abundancia en nuestro interior. Nos conectamos con el prana terrestre. Visualicen como si tuvieran anclados sus pies en la tierra en este momento, sobre la grama, y estuviera ascendiendo a través de las plantas esa energía terrestre, esa energía tan importante que empieza a recorrernos desde los pies, pasando por nuestros tobillos, la zona de los gemelos, las rodillas, visualizando como si fuéramos liberando toda la carga, el peso que hemos tenido hasta ahí. Ascendemos por nuestros muslos hasta la zona pélvica, liberamos todos nuestros órganos genitales y toda esa pelvis que está contraída, soltamos todas esas cargas que hemos represado allí, visualizamos cómo la energía sigue ascendiendo y empieza a tocar el abdomen inferior, luego el abdomen medio, el abdomen superior, y vamos soltando muchas cargas hasta llegar al diafragma, donde nos encontramos con esa posibilidad de recuperar nuestra paz, porque somos conscientes de que hemos dejado el pasado atrás. Nos conectamos ahora con el cuarto centro, con nuestro corazón, para comprender que es el momento de ingresar a ese presente eterno en el que solo habitan emociones liberadas desde el amor. Nos conectamos entonces con la compasión y la comprensión amorosa, con la compañía, con la serenidad, con la calma, con la confianza, con esa fuerza interior que nos mueve y que genera ese campo magnético tan importante del corazón, en el que ahora sembramos esa semilla de prosperidad y abundancia, que es la que ha de reemplazar aquello en lo que identificamos carencia. Y podemos extrapolarlo a nuestra familia, a nuestros amigos, y llevar a esas personas a nuestro corazón, por supuesto envueltas en esa esfera de abundancia, no solamente en lo material, sino y sobre todo en el ser para hacer y tener. E imaginamos cómo esa abundancia empieza a crecer como esa semillita que veíamos en la imagen, para que a partir de ahora esa semilla empiece a germinar y a enraizarse,
y a encontrar poderosamente ese anclaje hacia su polo a tierra, que le va a permitir entonces generar los cimientos más importantes para que esta semilla que sembramos empiece a crecer con fortaleza, con mucha abundancia, con la nutrición que genera ese amor profundo por lo que hemos sembrado allí y por la convicción de que en esa semilla estaban los frutos en potencia. Y vemos cómo esto empieza a crecer en nuestro interior, en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, por supuesto, en la aproximación con el dinero y eso que identificamos como fuente también de prosperidad, con la alegría, visualizamos cómo todo esto empieza a generar abundancia de alegría, abundancia de sonrisas, abundancia de carcajadas, abundancia de encuentros y abrazos con el otro, abundancia de la mística que ocurre en nuestro interior, abundancia del ser superior en nosotros, abundancia de nosotros mismos, porque hemos identificado que tenemos una visión que nos trasciende y que a través de la recuperación de esa misión empezamos a darnos cuenta de que en nosotros ese potencial también estaba inscrito y que necesita desarrollarse por completo. Identificamos lo que cada uno hace en este momento, desde su profesión, desde el ama de casa hasta ese que trabaja en el empleo actual, hasta el emprendedor, hasta ese que hay en potencia y que todavía no has atrevido a liberar y que en este momento empieza a buscar salida para poder manifestarse y expresarse. Y empezamos a comprender que esos códigos de manifestación hacen parte de la esencia nuestra y desde este instante declaramos rotundamente que esto se convierte en un decreto de abundancia. Y cada uno entonces identifica eso con lo que quiere contactar, para sí mismo o para ese ser querido que traes ahora a tu corazón y que llevas en tu mente. Y alimentamos esa mente desde nuestro corazón para que fluyan las mejores ideas, los mejores pensamientos, se generen las mejores sensaciones y emociones y empecemos a modificar por completo nuestro destino. Somos conscientes ahora de que estamos encontrando la fuerza del presente en el amor para luego liberarnos de las expectativas y de las hipotecas hacia el futuro y encontrar la libertad. Conquistamos entonces la paz, el amor y la libertad como los principales valores con los que debemos contactar para conocer en su tremenda envergadura el significado de la palabra abundancia. Visualizamos ahora cómo esa energía asciende hasta nuestro séptimo centro en la coronilla y esa coronilla se convierte como una especie de antena que capta ahora la energía lumínica de ese sol radiante, la energía celeste que llega a nosotros en una especie de luz dorada y empieza a descender ahora en el sentido contrario desde nuestra coronilla hacia nuestros pies y vamos sintiendo cómo vamos recorriendo nuestro cuerpo, soltando los músculos de la cara, de la parte occipital, de la parte del cuello, de esa cintura clavicular y vamos conectando de nuevo con nuestro corazón, con nuestros brazos, antebrazos y manos como prolongación del corazón. Vamos conectándonos también con el tercer centro, con el plexo solar, con la zona del estómago, donde somos conscientes de que tenemos que liberar aquello que genera apegos en nuestro interior y por eso caminamos ligeros de equipaje para poder avanzar con certeza hacia los propósitos mayores y descendemos hacia nuestro segundo centro, a esa zona pélvica donde la energía se materializa, se cristaliza, para poder poner a prueba nuestra creatividad en ese plano físico y lograr darnos cuenta de que allí está la capacidad de ser co-creadores con ese ser superior que nos acompaña siempre y que nos invita a seguir conectándonos con esto de la abundancia. Y finalmente, descendemos por nuestros miembros inferiores, los muslos, las caderas, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos y llegamos finalmente a nuestros pies,
descendiendo esa energía celeste hasta la energía terrestre y estableciendo esa comunicación en doble vía que vamos a sentir que perdura en nosotros por mucho tiempo y que vamos a alimentar con cada una de nuestras pequeñas acciones para lograr esos grandes pasos que queríamos generar en nuestro interior, recorriendo cada uno de esos códigos de abundancia y siendo conscientes de que ahora tenemos un equipaje diferente y que por lo tanto estamos llamados a ser realmente diferentes. En este instante entonces, nuestro ser interior nos llama al orden y nos recuerda que tenemos un plan de vida, un propósito, un sentido en nuestra vida, que nos pide no desviarnos, no perder nuestra atención, no dejarnos seducir por las ilusiones y las fantasías, sino lograr concretar en lo más profundo de nuestro ser esa misión y ese compromiso, ese propósito sagrado, ese sentido de vida que nos lleva a encontrar el significado de nuestra propia existencia. Respiramos lenta y profundamente. Disfrutamos de esa respiración, gozamos de la última molécula de oxígeno que llega también hasta la última de nuestras células. Y visualizamos cómo esas células se comunican con nuestros órganos, sistemas, tejidos, creando una verdadera urdimbre, una verdadera red de apoyo que nos permite reconocernos como seres vinculantes, que liberamos esa oxitocina o vinculina que nos permite estar en contacto con nosotros mismos, con quienes nos rodean y con todo nuestro entorno. Damos gracias infinitas porque ahora la abundancia hace parte de nosotros. Ya no estamos pidiendo abundancia, estamos generando abundancia y la empezamos a proyectar desde nuestra intención amorosa y desde la convicción total de que ahora eso hace parte de cada uno de nosotros. Proyectamos esa fuerza de la abundancia y desde ahora nos convertimos en faros que a su vez extienden esa luz abundante también en nosotros, esa luz dorada que ha llegado a nosotros para quedarse y poder ser también partícipes de esta co-creación, compartiendo generosamente aquello que ha llegado en nosotros. Respiramos de nuevo, lenta y profundamente. Empezamos a hacernos conscientes de este momento, de este aquí y ahora, de este instante maravilloso que nos regalamos con generosidad y gratitud y que ahora hace parte de nuestro equipaje, del cual podemos ser simplemente fuentes para que otros también disfruten de esa abundancia. Es aquí donde recordamos que cuando damos, recibimos, que cuando dividimos, multiplicamos, y entonces identificamos una vez más ese pensamiento semilla en nosotros. Abundancia. Respira profundo, de manera lenta y rítmica, mientras vamos tomando conciencia de este instante, de este aquí y ahora, y cuando te sientas listo, empiezas a abrir tus ojos lentamente, a estirar un poco tu cuerpo, a ser conscientes de este momento, de este instante único e irrepetible. Bueno, no me resta sino darles las gracias infinitas. Las gracias infinitas porque créanme que yo también me nutro cuando escucho esos aplausos. No, es verdad. Cuando damos, de verdad recibimos generosamente y la vida es eso, un boomerang. Y como si lo que hoy tuvimos fuera poquito, quiero hacerles un anuncio también muy especial. Ustedes, quienes estuvieron aquí, van a tener prioridad para que
en diciembre, que acostumbramos a hacer nuestra ceremonia de la luz, esta vez la vamos a hacer Melissa el 3 o 4 de diciembre probablemente, les vamos a informar por las redes. Es una ceremonia muy bella, donde en verdad cada uno reconoce que es fuente de luz, pero se conecta con esa luz y empieza a ser consciente de que también puede compartirla, y quienes han vivido esa experiencia saben que es maravillosa. Por eso hay una lista de quienes se inscribieron hoy y van a tener prioridad, porque obviamente no cabemos todos, infortunadamente. Estén atentos, de todas formas les sugiero a las redes, porque ustedes se dan cuenta que yo abro esta invitación y al día siguiente ya están prácticamente copados los cupos. Gracias por su confianza, gracias por su presencia, gracias por ser quienes son y gracias a la vida por permitirme compartir con ustedes una vez más. Okay.